Ya está grabando. Bueno. Entonces, quedamos que el porcentaje peso-peso o porcentaje en peso o porcentaje en masa cumple con esta fórmula, que es la masa de soluto sobre masa de la disolución por 100. Y la masa de la disolución incluye masa del soluto o solutos, si es más de uno, más la masa del solvente. El porcentaje peso-volumen es muy similar, pero se reemplaza la masa de la disolución por el volumen de la disolución. Pero entonces este porcentaje peso-volumen es igual a la masa de soluto en gramos sobre el volumen de la solución o disolución en mililitros. Y eso se multiplica por 100. Y el porcentaje volumen-volumen, pues relaciona el volumen del soluto sobre el volumen total, o sea, el volumen de la solución, incluyendo solutos y solventes. Solutos y solventes. Y ya. Esas son unidades de concentración muy comunes. Existen otras que también se utilizan mucho en química, como por ejemplo la molaridad y la molalidad. Estos ejercicios los hicimos la clase pasada, entonces no los repetimos. Entonces, en química se utiliza mucho la molaridad. La molaridad hace referencia al número de moles del soluto sobre el volumen de la disolución en litros. Entonces, la molaridad, que se representa con una M mayúscula, es moles de soluto sobre litros de la disolución. La molalidad, que se representa con una M minúscula, hace referencia a los moles del soluto sobre la masa del solvente. Ojo, vean que es una diferencia bien importante. Aquí son litros de disolución y acá son kilogramos de solvente, únicamente el solvente. Mientras que aquí se incluye a toda la disolución. La molaridad es con respecto al volumen y la molalidad con respecto a la masa. Y otra unidad de concentración muy empleada es la fracción molar. La fracción molar de un componente en una mezcla es igual al número de moles de ese componente sobre el número de moles totales. Si en mi mezcla yo tengo solo dos componentes, A y B, pues la fracción molar de B es igual a los moles de B sobre la suma de los moles de A más los moles de B. Pero si yo tuviera más componentes, acá en este denominador debo sumarlos todos. ¿Por qué? Porque en el denominador van los moles totales de la mezcla y en el numerador los moles del componente al cual queremos hallar su fracción molar. Chicos, copien esas tres ecuaciones. Esta de fracción molar también se puede escribir como, entonces, X de B igual N de B sobre N total. Para que no se vayan a confundir, porque este ejemplo acá arriba, es para una mezcla que solo tiene dos componentes. Pero si tenemos una mezcla de 3 componentes, 4, 5, la cantidad que sea, en el denominador van los moles totales. Bueno, ¿ya las copiaron? Sí, profe. Bueno.
Perdón, no me había dado cuenta que estaba muteada. Bueno, vamos a hacer primero este primer ejercicio, que dice calcule la fracción molar del benceno y el tolueno en una mezcla que contiene 100 gramos de cada uno. O sea que la mezcla es 100 gramos de benceno más 100 gramos de tolueno. Y aquí, entre paréntesis, aparece la masa molecular de cada uno. Entonces, 5 minuticos para que resuelvan ese ejercicio. Profe, una pregunta. Esa es como la LIDA, ¿cierto? No, la primera te está preguntando fracción molar, mira. Ah, bueno. Gracias. Es sino que me confundí porque No estamos en el primer ejercicio apenas. Bueno, chicos, ¿cómo van con esa fracción molar? ¿Ya calcularon la fracción molar de sus componentes?
Sí, profe. Dale, ¿y cómo la calcularon? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Profe, lo primero que yo hice, en la fórmula dice que X, ¿no? Bueno, primero se calcula la fracción molar del benceno, Ajá. ¿no? Entonces se pone, la fracción molar del benceno es 78.11 dividido 78.11 más 92.14, que es la del tolueno. Y eso me da 0.72. Sí, 72. Y sigue la fracción molar del tolueno, que se hace igual, pero bueno, sí se hace igual. Sería 92.14 dividido 92.14 más 78.11, que eso me da 0.54. Y Alex, yo, señora. es que ahí te saltaste algo importante. Devolvámonos un poquito a la fórmula y mira que la fórmula nos dice que tenemos que usar el número de moles. Tú utilizaste fue la masa molar, Sí, señora. pero lo que se debe hacer es que con la masa que tenemos de cada componente y las masas moleculares debemos hallar el número de moles. O sea, la fórmula sí tiene, o sea, sí tiene la estructura que tú le estás colocando, pero te saltaste un paso bien importante, que es pasar esa masa a número de moles. Entonces, lo primero que debemos hacer es esos 100 gramos de benceno y tolueno, convertirlos a moles. Entonces, los 100 gramos de benceno, voy a ponerle una B al benceno. ¿Cómo los transformo en moles de benceno? Muchachos. Profe, eso no se puede con el número de Avogadro, que él dice que tanto de eso vale una mol. No, el número de Avogadro O no. Vamos a pasar de gramos a moles. ¿Con el peso, profe? Ajá, con el peso molecular. Vean acá lo que tengo. Me están diciendo tantos gramos equivalen a una mol. O sea que un mol de benceno equivale a 78.11 gramos de benceno. Entonces acá las unidades se cancelan gramos con gramos y ya nos quedan moles de benceno. ¿Cuántos moles de benceno tengo? Uno coma 1,28. Ajá, 1.28 moles de benceno. Bien. Ahora entonces debo hacer lo mismo para el tolueno. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos 100 gramos de ambos. Entonces 100 gramos de tolueno, ¿cómo los convertimos en moles de tolueno? Profe, lo mismo, pero con el 92,14. Ajá, que es la masa molar del tolueno. Entonces 100 gramos de tolueno los multiplicamos por un mol de tolueno, que equivale a 92.14 gramos de tolueno. eso da 1,1. Ajá, bien. Gramos con gramos se cancelan y tenemos 1.1. ¿Cuál es el segundo decimal?
A mí me da 1.08. Por eso, profe, pero el 8 no hace que se redondee. No es 1.08. Sí, es que, a ver, si lo queremos dejar con un solo decimal, si el 8 hace que se redondee el 0 y quedaría 1.1. Sino que como el anterior lo puse con 2 decimales, lo quiero colocar aquí también con 2 decimales. Entonces sería 1.08 mol. Entonces ya tengo moles de tolueno y moles de benceno. ¿Cuántos son los moles totales? ¿Cuántos moles totales tengo? 36. 2.36, muy bien. Simplemente sumo 1.28 más 1.08 y listo. Entonces ya tengo moles de benceno, moles de tolueno, hallo las fracciones molares. Entonces la fracción molar del benceno va a ser igual a los moles de benceno, que son 1.28 sobre los moles totales, que son 2.36. Y eso nos da 0.5. 0.54. 0.54 para dejarlo con 2 decimales. Vean que en la fracción molar, como yo divido moles sobre moles, la fracción molar queda adimensional. Entonces la fracción molar es el número 0.54. Listo, sin unidades. Ahora calculemos entonces la fracción molar del tolueno, que va a ser 1.08 sobre 2.36. Y esto nos da 0.45. 0.45. ¿Y cuál es el decimal que le sigue después del 5? 7. 7, profe, sería el Entonces, eso aproxima a 0.46. Esta es la fracción molar del tolueno. Muchachos, ahora van a sumar la fracción molar del tolueno más la fracción molar del benceno. Y me van a decir qué número les da al sumar esas dos fracciones molares. 1. ¿A todos les da 1? Sí, señor. Bien. Resulta que cuando yo sumo la fracción molar de todos los componentes de una mezcla, siempre me debe dar 1. Si mi mezcla tiene 2 componentes, al sumar la fracción molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2, el resultado debe dar 1. Si mi mezcla tiene 20 componentes, cuando yo sumo la fracción molar de cada uno de esos 20 componentes, el resultado debe ser 1, siempre. Entonces, cuando tenemos mezclas binarias, o sea, mezclas de 2 componentes únicamente, yo puedo calcular la fracción molar de uno de ellos como 1 menos la fracción molar del otro. Por ejemplo, calculen 1 menos 0.54 y ese resultado les debe dar igual a la fracción molar del tolueno. Hagan el ejercicio para que vean. O sea que ahí nos estaría ahorrando ese otro procedimiento, ¿cierto? Sí, pero esa resta solo aplica cuando yo tengo mezclas de 2 componentes. Entonces, sí, cuando tienes una mezcla con solo 2 componentes y tú hallas una fracción molar, la otra la puedes hallar con la fórmula que ya vimos o simplemente 1
menos la fracción molar que ya hallaste. De ambas maneras debes llegar al mismo resultado. Y cuando ustedes tengan mezclas, ya sea de 2 componentes o más, y ustedes quieran corroborar que hayan calculado bien la fracción molar, lo que pueden hacer es sumar todas las fracciones molares. Si esa suma da diferente de 1, ya saben que en algún lado hay un error. Revisen. Si les da igual a 1, pues hay una probabilidad muy alta de que lo hayan hecho bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, una pregunta, cuando a uno le dan, digamos, la mezcla, ¿siempre nos lo van a dar en gramos mol o habrá que ver conversiones de milímetros o algo así? Pues en este mundo es muy variado. A ti te pueden dar te pueden dar volúmenes y con la densidad la pasas a masa y con la masa la pasas a moles. Bueno, hay infinidad de posibilidades, la verdad. Pero siempre para una fracción molar vamos a necesitar moles de cada componente. Bueno. Entonces ahora hagamos el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio, vean que nos preguntan por molaridad. Hay que calcular la molaridad de una solución que contiene 1 gramo de sacarosa y 500 gramos de agua. Para este ejercicio vamos a necesitar consultar una información adicional. Entonces, bueno, un minutico ahí para que le echen cabeza y miren qué información es. Bueno, muchachos, ¿qué información necesitamos para poder hacer ese ejercicio? ¿Qué información nos hace falta ahí? Profe, ¿sería convertir la densidad a litros? No. Ah, bueno, sí, en algún momento vamos a necesitar pasar de mililitros a litros, pero mira que la densidad no la dan ahí, solo nos faltaría una conversión. Pero es que si hay un dato bien específico que necesitamos para poder hacer este ejercicio y que el enunciado no nos lo da. ¿Los moles de sacarosa? Los moles, bueno, por ahí va la cosa, pero no sería el número de moles de sacarosa, sino la masa molecular. Porque nos están dando masa de sacarosa y para la molaridad necesitamos moles de sacarosa, porque la sacarosa es nuestro soluto. Entonces, el dato que nos hace falta ahí es la masa molecular de la sacarosa, para poder, con esa masa que nos da el enunciado, hallar el número de moles de sacarosa que tenemos. Entonces busquen ahí en internet cuál es el peso molecular de la sacarosa.
342,3. Muy bien. Entonces ya con ese peso molecular podemos hallar los moles de sacarosa. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, 1 gramo de sacarosa, ¿cómo lo paso a moles de sacarosa? Muchachos, ¿cómo pasamos ese gramo a moles? Muchachos, no me digan que ya se desmayaron de hambre desde tan temprano. Profe, pues no sería 1 sobre 342,3 gramos. Ajá. 1 mol, muy bien. 1 mol sobre 342.3 gramos. Gramos con gramos se nos cancela. ¿Y eso cuántos moles nos da? 342,3. No. No, 1 dividido, si tú colócalo así tal cual en la calculadora, 1 por 1 sobre 342, que es lo mismo que 1 dividido 342. Eso no te da A 340. mí Sería me da 0.0029. Ajá. Que eso es lo mismo que 2.9 por 10 a la menos 3 moles. Bueno, ya tenemos los moles de sacarosa. ¿Qué más necesitamos para hallar la molaridad? los litros. Los litros de solución, muy bien. ¿Y cómo hallamos esos litros de solución? Pasándolo con la densidad a litros. Ajá, muy bien. ¿Cómo haces ese paso? ¿Qué multiplicas por qué? Yo tomé los 500 gramos de agua, los multipliqué por la densidad, que sería 1,01 gramos, equivalen a 1 mililitro arriba. Cancelo gramos con gramos, luego multiplico ese mililitro, que 1000 mililitros equivalen a 1 litro, y ahí ya me quedaría en litros. Muy bien, Michelle. Pero un detallito chiquitico. Mira que la molaridad tiene en cuenta el volumen de toda la disolución, no solamente del solvente. Si tú lo haces con 500, solamente estás teniendo en cuenta el agua. Y como es el volumen de toda la disolución, debes tener en cuenta el agua más la sacarosa. Entonces, la masa de la disolución, ¿cuál sería en ese caso? Los Ajá, 500 gramos del agua más el 1 gramo de la sacarosa. sí. Entonces, al proceso que hiciste, tal cual, simplemente le cambias el 500 por 501. Entonces, 501 gramos de la solución por 1 ml sobre 1.01 gramos. Esto es para pasar de gramos a mililitros, o sea, de masa a volumen, y ahí ya tendríamos el volumen en mililitros.
Pero como la molaridad es con litros, debemos pasar esos mililitros a litros. Sabemos que 1000 mililitros es 1 litro. Y aquí ya obtenemos el volumen de la disolución en litros. ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les... 0.49. ¿Se aproxima? Ujú. Dejémoslo sin aproximar, dejémoslo en 3 decimales. ¿Para qué? Pues porque el cambio, por ejemplo, Michelle que lo había hecho primero con 500 y ahora lo hace con 501, se va a dar cuenta pues que el cambio es muy pequeñito, pues porque solamente 1 gramo de diferencia. Entonces dejémoslo con 3 decimales para que se note pues esa pequeña diferencia que hace ese gramo de más. Pero sí, si lo quisiéramos dejar con 2 decimales, sí se aproximaría a 0.50, porque este 6 hace que el 9 se aproxime al siguiente. O sea, sería 10, entonces queda el 0 y le suma el 1 al 4, entonces queda 0.50. Pero bueno, dejémoslo con 3 decimales. Esto es en litros. Y entonces ya tenemos moles de soluto, tenemos litros de disolución, la molaridad, ¿cómo la calculamos? Lo que nos dio primero en moles sobre los litros. Ajá. Entonces serían 2.9 por 10 a la menos 3 mol sobre 0.49 litros. Y eso nos da ¿cuánto nos da eso? 0,0058. Ujú. Y con notación científica eso sería 5.8 por 10 a la menos 3 molar. Bien. ¿Alguna pregunta en cómo resolver este ejercicio? Profe, yo me confundí en lo de molaridad, porque pues usted había dicho que eso era sobre masa, ¿no? No. Y ahí usted por volumen. La molaridad con R, devolvámonos un poquito. Es que ese es, ay, momento. Vean, la molaridad con R, molaridad, es moles de soluto sobre litros de disolución. La que es con kilogramos de solvente es la molalidad. Y el ejercicio te pide molaridad con R. O sea, el que involucra los moles el que involucra el volumen, porque es molaridad aquí. Ahora sí, tercer ejercicio, ahora sí vamos a calcular la molalidad con L. Ah, es que me había confundido. Sí. Es una confusión muy común, muchachos. Párenle muchas bolas a eso, porque es muy frecuente que se confunda una cosa con la otra. Entonces, bueno, yo les recomiendo en general para estudiar e incluso para el parcial, obviamente en el parcial pueden tener su resumen de ecuaciones, hagan un resumen de ecuaciones. O sea, en una hoja aparte, coloquen todas las ecuaciones que vamos viendo a lo largo de toda la materia. Y cuando ustedes se sienten a estudiar, a resolver ejercicios, tienen ahí al lado su resumen de ecuaciones.
Eso hace primero que se las vayan aprendiendo, sin necesidad de empezar a memorizarlas, con la práctica se las van aprendiendo. Profe, Segundo, les ahorra tiempo. Dime. qué pena, profesora, sino que la compañera Valeria Mosquera nos había escrito a nosotras por medio de un grupo que tenemos que antes de empezar la clase ella no tenía energía por donde vive. Entonces no sé Pero cómo fue Valeria creo que ella sí se conectó, ¿no? Ella no era la que estaba preguntando ahorita durante el quiz. Pues ya no está conectada. No sé, la verdad no sé, pero se me había olvidado decirte y la volví a escribir si estaba conectada y me decía que no, que la energía a ella le llega a las 2 de la tarde. Ah, ok. Entonces, Dale, respecto a dale. ella, ¿cómo se podría hacer para lo del quiz? No, tengo que acordar con ella como pues otro espacio para que lo pueda presentar. Ah, bueno, gracias. Dale. Pero yo creo que ella sí estaba conectada durante el quiz. Bueno, ya luego, dile que me escriba y ya con ella, ya yo cuadro con ella nomás. Bueno, chicos, entonces en su resumen de ecuaciones que van a hacer, porque les va a servir mucho para estudiar, van a colocar con una letra bien grande la L, que esta L de aquí, perdón, la L de la molalidad y la R de la molaridad, para que no se confundan. Porque la confusión que tuvo ahorita la compañera es una confusión muy común que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener. Pero no queremos que esa confusión se les dé justo en el parcial. Entonces, bien importante distinguir esas dos. Entonces, bueno, muchachos, molalidad. Ahora vamos a calcular la molalidad de esta solución de aquí, de la solución que tiene 1 gramo de sacarosa y 500 gramos de agua y la densidad de 1.01 gramos sobre mililitro. Kilogramos del solvente. Ajá, ¿y cuántos son? ¿Cuántos son esos kilogramos de solvente? Muchachos. Profe, ¿ahí sería solamente los 500 gramos del agua? Ajá, pero lo necesitamos en unidades de kilogramos. Pero sí, solo tenemos en cuenta la masa de agua. ¿Por qué? Porque la molalidad es con kilogramos de solvente. Entonces, esos 500 gramos debemos pasarlos a kilogramos. 0,5 kilogramos. Ujú. Vamos por acá todo el proceso para que recordemos. 500 gramos entonces multiplicamos por 1 kilogramo que contiene 1000 gramos. Gramos con gramos se cancela y nos queda 0.5 kilogramos. Esa es la masa de solvente de esta solución. Y esto es igual a ¿cuánto nos da esta molalidad? Muchachos. 5.8 por 10 a la menos 3. Ajá. 5.8 por 10 a la menos 3 molal, que se representa con la M minúscula. ¿Cuánto nos había dado la molaridad? Lo mismo. No, sí, lo mismo. Nos había dado el mismo resultado. Resulta que en algunos casos, no siempre, la molalidad y la molaridad son iguales, tienen el mismo valor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las soluciones están muy diluidas.
Por ejemplo, aquí tenemos solo un gramito de sacarosa en 500 gramos de agua. Entonces es una concentración muy bajitica. Vean que si es por 10 a la menos 3, recordando lo de la notación científica, tenemos que correr la coma 3 veces a la izquierda. O sea que esto es 0.0050. Es muy bajitica. Entonces, para soluciones muy diluidas o con concentraciones muy bajas, la molaridad y la molalidad tienen el mismo valor, pero eso no ocurre siempre. Incluso acá, vean, ahora repitan el ejercicio, pero con esta solución, donde ahora tenemos 150 gramos de sacarosa en 500 gramos de agua. Vean que la densidad de esa solución cambió. Y vuelvan a calcular su molaridad y su molalidad. A ver si para este caso, donde la concentración es más alta, se mantiene que molaridad y molalidad sean iguales. Cinco minuticos para que resuelvan el ejercicio.
Bueno, muchachos, ¿cómo les dio ahora la molaridad y la molalidad de esta solución? Chicos, ¿qué valores tienen ahora para molaridad y molalidad de la solución? Muchachos. Chicos, ¿cuánto les dio la molalidad y la molaridad de esta solución nueva? Profe, a mí la molaridad me dio 0.88. ¿Molaridad con R? Mire, Entonces, molaridad de 0.8 y la molalidad. esa no la he hecho. Ah, bueno. ¿Alguien más tiene algún otro valor de molaridad o a todos les dio por ahí? Por ser feliz. 0.2. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor, que se recortó un poquito? 0.777. No, 0.755. Así. Ah, es similar. Incluso por aproximación, este sería. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Entonces vayan calculando ahora la molalidad. A ver si esta vez obtienen el mismo dato o se obtiene un dato distinto. No, profe, ya me perdí más feo. A mí ¿Por la qué? ¿Qué pasó? molaridad, diría yo que sería 0,88. La molaridad. Ajá. No sé. ¿Sí? ¿La molaridad o la molalidad? No, la molalidad. Con L. Sí. Sí, 0.88. ¿Y la molaridad cuánto te dio? No, es que ahí entonces ya soy perdida por el ¿Por qué? procedimiento como dice la moralidad. A mí también me dio lo mismo pues me dio 0.88 en la molalidad. Y 0.8 en la molaridad. Ajá. A ver. Vean que es una diferencia, porque es que Profe, entre 0.8 y, o sea, 0, es que este 0.8, ¿cuántos decimales más tenía? No, a mí me da 0.88 algo. ¿La molalidad? La moralidad y la molalidad me dio 0.876. Bueno, vamos a hacer el proceso completo. A ver. Entonces, ¿cuántos moles de sacarosa tengo ahora si tengo 150 gramos de sacarosa? ¿Cómo, Un profe? un mol mol es de 342.3 gramos mol. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuántos moles? 0.43. 0.400. Dejémoslo con 3 decimales. 438 mol. Estos son los moles de sacarosa que tenemos. El volumen de la disolución, ¿cómo lo calculo?
Yo cogí 650 gramos y pasé al Ajá. Pasarlo de 650 gramos, bien, porque debemos tener en cuenta tanto la sacarosa como el agua. Entonces los multiplicamos por 1 ml sobre 1.12 gramos, que es la densidad de esta nueva solución. Y esos mililitros los pasamos ahora a litros. Entonces sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Entonces ya, gramos con gramos se cancelan, mililitros con mililitros. Y eso nos da que el volumen de nuestra solución es 0,58. 0.58, 58,0 litros. O sea que la molaridad va a ser igual a 0.438 mol sobre 0.580 litros. Y eso nos da 0.755 molar, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, ahora con la molalidad. Entonces, la molalidad son los moles de sacarosa, que ya los tenemos, sobre los kilogramos de solvente. ¿Cuáles son los kilogramos de solvente ahora? 0.5. 0.500, porque son 500 dividido 1000. Estos son mol, estos son kilogramos. Y esto nos da 0.876. Vean que es parecido, pero no es exactamente el mismo. Incluso si queremos calcular la diferencia, el porcentaje, o sea, la diferencia como un porcentaje, entonces háganlo así, 500, perdón, bueno, sí. Esto es en valor absoluto. Lo que dé, pues se debe dejar con signo positivo. Vea que es una diferencia, parece pequeña, porque estamos hablando pues de números pequeños, pero en realidad es una diferencia del 14%. Es una diferencia bastante grande. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos una solución de mayor concentración, la molalidad y la molaridad son distintas. Cuando teníamos esa solución tan diluida, como en el ejercicio anterior, sí daba exactamente igual. Si mucho la diferencia era por allá después del quinto decimal. Era una diferencia insignificante. ¿Por qué? Pues porque la concentración es muy bajitica. Sara, lo último, ¿desde qué parte? Sara, ¿desde qué parte necesitas? ¿La última ecuación, la diferencia? Ajá. Esa ecuación la coloqué, es un porcentaje de diferencia. O sea, esa diferencia entre este número y este, ¿qué porcentaje tiene si comparas pues la diferencia con el dato en total? Entonces, por eso la diferencia entre ellos dos sobre este valor. Porque no es lo mismo tener una diferencia de, esa específicamente es de 0.12, pues no es lo mismo una diferencia de 0.12 en valores grandes, por ejemplo, de 1000 a 1000.112. No es mucha la diferencia. Pero como son valores pequeñitos, ese 0.12 pues pesa.
Entonces aquí lo que hice fue calcular ese porcentaje de diferencia. O esa diferencia ya darla como en un porcentaje para que veamos que aunque parece una diferencia pequeña de 0,876 a 0,755, en realidad es una diferencia del 14%, es una diferencia significativa. Y esa diferencia ahora se da porque tenemos una solución con una concentración alta. Entonces, para las soluciones de concentraciones altas, ya la molalidad y la molaridad empiezan a tener diferencias importantes. En el ejercicio anterior, la diferencia era insignificante, pues daba lo mismo. ¿Por qué? Porque la concentración era tan bajita que pues no afectaba ese gramo de sacarosa, no afectaba, o sea, afectaba muy poco a toda la solución, a toda la mezcla. Mientras que ahora, como ya tenemos son 150 gramos de sacarosa, ya la influencia es mucho más grande. Profe, o sea que los valores darían igual cuando la solución... Cuando la solución tiene Me baja perdí un poco aparte. concentración. Cuando la concentración es bajita, o sea, hay muy poquito soluto en comparación del solvente, los valores de molaridad y molalidad dan iguales. Pero cuando la concentración es grande, o sea que hay bastante soluto cuando se compara con el solvente, entonces ahí la molaridad y la molalidad son distintas. Vale, ya. Gracias. Bueno. Y entonces, ahora, de las unidades de concentración que vimos, el porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen, porcentaje volumen-volumen, molaridad, molalidad y fracción molar, ¿cuáles de ellas creen ustedes que se pueden ver afectadas por cambios de temperatura? O sea, que puede cambiar la concentración de una solución si la calentamos o la enfriamos. Molaridad y molalidad. ¿La molalidad, seguro? No, la molaridad y la molalidad. Por eso, ¿la molalidad también se ve afectada por la temperatura? Recuerda que molalidad tiene que ver con moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Si tú varías la temperatura de la solución, ¿alguno de esos dos cambia? ¿Los moles o los kilogramos? Chicos, al cambiar la temperatura, ¿moles de soluto o kilogramos de solvente pueden cambiar? ¿No?
No, no se ven afectados. O sea que la molalidad no se ve afectada por la temperatura. Por La otro molaridad lado, sí. la molaridad sí, porque vean que la molaridad depende de los moles de soluto y del volumen de la solución. El volumen sí cambia con cambios de temperatura. Los líquidos pueden comprimirse o expandirse cuando la temperatura varía. Entonces, la molaridad sí se ve afectada por cambios de temperatura. ¿Qué otra vimos? La fracción molar. Sabemos que fracción molar es igual a moles de B sobre moles totales. ¿Se puede ver afectado por la temperatura? Sí, porque también estaría el volumen En la fracción en las molar. moles. Pues en las moles. No. Las moles totales no se ven afectadas por la temperatura. Puede que cambie el volumen de esa solución, sí, pero como la fracción molar no se calcula con volumen, no tiene en cuenta el volumen para nada, los cambios de temperatura no afectan a la fracción molar. El porcentaje peso-volumen se puede ver afectado por cambios de temperatura. Sí, profe. ¿Por qué? Porque usted explicó ahorita que la temperatura cambiaría el volumen. Ajá, ¿No? muy bien. Entonces el porcentaje peso-volumen, como tiene el volumen aquí involucrado, cuando hay cambios de temperatura, se ve afectado. O la concentración en peso-volumen puede cambiar a medida que cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque cambia su volumen. ¿El porcentaje volumen-volumen se vería afectado? Sí. Ajá, sí se afecta por la temperatura. Y el porcentaje peso-peso. Chicos, ¿el porcentaje peso-peso se puede ver afectado por la temperatura? No, profe. No, porque no involucra al solvente. Entonces, no lo afecta la temperatura. Bien. Esos son parámetros importantes a tener en cuenta. Probablemente lo vean en cursos más avanzados, que en ocasiones hay cálculos donde no debemos utilizar las unidades de concentración que se ven afectadas por la temperatura. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura nos pueden generar error. Pero hay otros procesos donde, por ejemplo, mantenemos una temperatura constante, entonces podemos utilizar unidades que se vean afectadas por la temperatura. ¿Por qué? Porque es un parámetro que se controla. Bueno. Otro concepto importante a tener en cuenta son las diluciones. Yo puedo preparar una solución de baja concentración a partir de otra cuya concentración es mayor. Por ejemplo, yo aquí tengo una solución, en este gráfico se muestra una solución con un volumen pequeño y una concentración alta del soluto, que son estos triangulitos rojos. Si yo le agrego más solvente a esa solución, lo que va a pasar es que aumenta el volumen y la concentración va a disminuir. Entonces, a partir de una solución de alta concentración, yo puedo preparar una con una concentración más bajita, agregando solvente. La relación entre estas dos soluciones se da por esta ecuación.
la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por volumen 2. Apréndanse esta ecuación que la van a utilizar muchísimo, tanto en química como en los laboratorios de microbiología, para todo. En microbiología sobre todo lo utilizan mucho cuando trabajan con cepas. Sus laboratorios de microbiología lo verán, pero es una ecuación que los va a acompañar por el resto de sus vidas. C1V1 es igual a C2V2, donde C1 pues es la concentración inicial de la solución más concentrada, y B1 hace referencia al volumen de esa solución que se usa para preparar la solución 2. Y el volumen 2 es el volumen final de esa segunda solución. Entonces, el verbo diluir o la acción de diluir se refiere a reducir la concentración de una solución. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer varias disoluciones tomando de una solución madre, que se refiere a una solución cuya concentración es muy alta, tomar volúmenes pequeños. Por ejemplo, aquí, este ejemplo lo que muestra es que yo voy a tomar 1 mililitro de esta solución madre y lo agrego aquí. Y acá hay 90 mililitros de agua. O sea que ahí hice una dilución esta sería una dilución de 1, en realidad sería de 1 en 100, que es 1 mililitro de la solución madre y 90 de la otra. El caso. Es algo muy normal, no le paren bolas a estos numeritos que aparecen aquí, pero yo puedo de una solución madre, de una solución muy concentrada, no les voy a borrar esos números porque de una solución muy concentrada, preparar otras más diluidas. Entonces, por ejemplo, y que es similar a lo que se hace por ejemplo, en los laboratorios de química analítica, que se prepara una solución muy concentrada y a partir de ella se preparan varias soluciones de diferentes concentraciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es que tomo 1 mililitro de esta y lo llevo a 90 mililitros de solvente, que puede ser el agua pura. Entonces, aquí tengo una solución más diluida, con una concentración mucho más bajita. A partir de esta, que ya tiene una concentración más bajita que esta, puedo tomar otro mililitro acá y lo llevo a otro recipiente con 9 mililitros de solvente. O sea que hago una dilución aún mayor. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos al punto donde prácticamente pues no tengo nada. De diluir tanto, prácticamente quedamos con solvente puro. Que es que aquí es la primera solución. 1 mililitro de la solución madre con 90 de solvente. Entonces es una dilución grande. Luego de esta que ya está diluida, tomo 1 mililitro y la paso a un recipiente con 9 mililitros de solvente. Entonces se diluye aún más. Y así sucesivamente. Bueno, esta es la ecuación que ya les había comentado para las diluciones. Y hay otra que se emplea cuando yo tengo dos soluciones con diferente concentración y las mezclo para formar una tercera solución. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo una solución con una concentración X de soluto y otra disolución con una concentración Y.
Si yo uno estas dos, voy a obtener una solución. Ahí no me quedó a escala el dibujito. Una solución con una concentración intermedia, pero el volumen sería muchísimo mayor. Vámonos otra vez. Por ejemplo, primera solución, digamos, con una concentración X, que es bastante alta. Y la 1 con otra solución de concentración Y, que es más bajita. El resultado, pues, va a ser una solución con mucho más volumen, o sea, el volumen de esta nueva solución va a ser igual a este volumen más este volumen, y una concentración intermedia. O sea, menos concentrada que esta, pero más concentrada que esta. Y la ecuación que se emplea en estos casos es esta de aquí. De B1, C1 son volumen y concentración de una de las soluciones. B2, C2, volumen y concentración de la otra solución. B3, C3 es el volumen y la concentración de la solución final. Anoten estas ecuaciones y tengan muy presente que se pueden emplear con cualquier unidad de volumen o concentración, pero las unidades que se escojan para esos dos parámetros deben ser las mismas en ambos lados del igual. O sea que si yo quiero trabajar, si yo voy a trabajar esta ecuación y yo quiero la concentración en molaridad, C1 y C2, ambas deben ser en molaridad. Quiero el volumen en mililitros, tanto B1 como B2 deben ser en mililitros. Si quiero concentración en porcentaje peso-peso, pues ambas son en porcentaje peso-peso. Igual acá. Si voy a usar el volumen en mililitros, B1, B2 y B3 deben estar en mililitros. O los 3 en litros, o los 3 en galones, o en lo que sea, pero los 3 iguales. Y la concentración, unidad de concentración que utilice en C1 debe ser la misma para C2 y C3. Bueno. Y vamos a hacer estos ejercicios.
Bueno, chicos, ¿cómo van con ese primer ejercicio? ¿Cómo van a calcular ese volumen de la disolución madre que necesitan para preparar la otra disolución de menor concentración? Muchachos, bueno. Este tipo de ejercicios, lo más importante es identificar cuál es B1, cuál es C1, cuál es C2, cuál es B2. Entonces, para este primer ejercicio, para el ejercicio A, ¿cuál es B1? 3%. B1 no, B1 es volumen. Ah, volumen B, el 90. B1 no se conoce. Ajá, B1 no lo conocemos. Muy bien, es lo que debemos hallar. Entonces, B1, recuerden que siempre hace referencia al volumen de la solución cuya concentración es más alta. O sea, al volumen de la solución madre que voy a usar. Eso es lo que necesito hallar. Entonces, B1 es la incógnita. ¿Cuál es B1? 3%. 3%. Muy bien. ¿Cuál es B2? 90. 90 mililitros. ¿Y cuál sería C2? 2%. 2%, muy bien. Entonces, la ecuación nos dice C1, B1 igual C2, B2. ¿Cómo despejo B1? B1 igual a C2 por B2 sobre C. Ajá. Simplemente C1 pasa a dividir al otro lado. Reemplazo los valores que ya tengo. Vean que porcentaje con porcentaje se cancela y nos queda unidades de mililitros, que son unidades de volumen. Y nos queda que B1 es igual a 60. Ajá, muy bien. O sea que para preparar esos 90 mililitros de la solución al 2%, lo que tenemos que hacer... Ay, no, perdón. Acá hacen mililitros. Ya. Bueno. Entonces, para preparar esa solución hija al 2%, vamos a tomar 60 mililitros de la solución madre, que está al 3%, y los vamos a llevar hasta completar 90 mililitros. O sea, 60 mililitros de la solución madre más 30 mililitros del solvente puro. Y así formamos nuestra solución hija. Bueno. El ejercicio B es muy parecido. Vean que simplemente cambia, también deben hallar el volumen 1 y simplemente pues cambia la solución y las concentraciones. Pero pues es lo mismo, usan la misma ecuación y también despejan B1. Hagamos el ejercicio C, que sí es bien diferente. Entonces nos dice, se tienen 2 cilindros de 10 litros de capacidad que contienen soluciones acuosas de KOH. Una de ellas tiene una concentración de 4.5 molar, esa es la solución A. Y la otra, 2 molar, que es la solución B. Calcula el volumen
que se debe tomar de cada una de las soluciones para preparar 2.5 litros de una solución de KOH de concentración 2.8. O sea que en este ejercicio ya no vamos a utilizar la ecuación de C1V1 igual C2V2, sino que necesitamos C1V1 más C2V2 igual a C3V3. Entonces, C1, ¿cuál es? ¿Cuál es C1, muchachos? 4,5 molar. Sería la concentración de una de las soluciones que ya tenemos. Entonces, si la solución A la vamos a dejar como la 1 aquí, entonces la concentración 1 va a ser 4.5 molar. La concentración 2, ¿cuál sería? 2 molar. 2 molar, bien. ¿Y la concentración 3? 2,8 molar. 2,8 molar, bien. 1 y 2 son las concentraciones de las soluciones que ya tenemos. 3 es la concentración de la solución que vamos a fabricar o que vamos a preparar. El volumen 3, ¿cuál es? 2,5 litros. Muy bien. ¿Y el volumen 1? ¿10 litros? No. Ese 10 litros está ahí nomás para despistar. Mucho cuidado con él, por eso hay que leer muy bien los enunciados. Esos 10 litros es simplemente que los cilindros donde estamos preparando las soluciones tienen capacidad para 10 litros. Pero yo puedo perfectamente hacer soluciones de 9 litros, 5 litros, cualquier otro volumen ahí dentro. Ese 10 es solo para despistar. Ese B1, ¿cuál es? ¿Y cuál es B2? Muchachos, lean muy bien la pregunta, el enunciado de la pregunta. Propone que el volumen final o el total sería 2,5 litros. El volumen final, que es el total, sí es 2.5, bien. Ese es el volumen 3. Entonces se repartiría, o por decirlo así, en el volumen 1 y en el 2, para que al final de los 2,5. Ajá, muy bien. Este volumen 3, que es de 2.5, va a ser igual a la suma del volumen 1 más el volumen 2. Bien. Pero B1 y B2, ¿qué valores tienen? 1,25. Pero eso que nos dice la compañera es súper importante tenerlo en cuenta. 1,25. No, 1,25 no. La verdad No pueden ser iguales porque tienen concentraciones distintas. no pueden ser iguales. No, B1 y B2 no van a ser iguales porque entonces la concentración no nos daría 2.8. Bueno, resulta que B1 y B2 es lo que tenemos que hallar. Son las incógnitas que nos está preguntando el ejercicio.
Entonces vean que tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Esta es una de las ecuaciones y esta es la otra ecuación. Entonces tengo un sistema de dos incógnitas, dos ecuaciones. Necesito resolverlo para hallar los valores de B1 y B2. Entonces, ustedes ya están viendo álgebra y funciones, ¿no es cierto? No, profe. ¿No? Ah, bueno, sí. Bueno, porque en álgebra y funciones es donde nos enseñan a resolver este tipo de ecuaciones. Bueno, siempre yo necesito tener igual número de incógnitas y de ecuaciones. Si tengo dos incógnitas, dos ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, tres ecuaciones. Para poder resolver pues la ecuación. ¿Qué se puede hacer? Como tenemos dos ecuaciones, podemos hacer una sustitución, un reemplazo, para que una de las dos quede en términos de una sola incógnita. Entonces, por ejemplo, si sabemos que 2.5 es igual al volumen 1 más el volumen 2, de aquí podemos despejar B1. ¿Y cuánto sería B1? Chicos, si despejo B1 de aquí, ¿cómo me queda? 2.5 litros menos B2. Ajá, entonces B1 va a ser igual a 2.5 menos B2. Y esta nueva ecuación que salió, esto lo reemplazo aquí. O sea que donde diga B1, yo voy a colocar 2.5 litros menos B2. Entonces, vamos a volver a escribir esa ecuación y ya sabemos que C1 es 4.5 molar por B1, que es 2.5 litros menos B2, más C2 sabemos que es 2 molar por B2, que no lo conocemos, y eso es igual a 2.8 molar por el volumen 3, que es de 2.5 litros. Entonces vean que con eso ya tenemos una ecuación donde solo hay una incógnita, que es B2. Entonces necesitamos despejar B2 de aquí. Y así hallamos el volumen 2. Entonces despejémoslo. O bueno, despéjenlo ustedes y me dicen cuánto les da.
Bueno, muchachos, ¿cómo van con ese despeje? Muchachos, ¿sí saben cómo despejar B2 de esa ecuación? No, profe, yo no. Es más sencillo de lo que parece. Vamos, esperen, les voy a compartir una pizarra. ¿Qué se hizo la pizarra? Ah, ya. Ahí están viendo la pizarra, muchachos, en la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces, teníamos que 4.5 molar por 2.5 litros menos B2 más 2 molar por B2 es igual a 2.8 molar por 2.5 litros. Ahí tenemos C1 por B1 más C2 por B2 igual a C3 por B3. Y tenemos que despejar entonces B2. Entonces aquí lo primero es que vamos a hacer distributiva. Entonces, 4.5 molar por 2.5 molar, ¿cuánto nos da? 11.20. 11.25. Ajá. ¿Y qué unidades quedan? Muchachos, ¿qué unidades van a quedar ahí? ¿Cómo? Molar sobre litro. Molar sobre litro. ¿Sobre? Si estamos multiplicando. Molar por litros. Ajá, molar por litros. Bien. Ahora, 4.5 por menos B2, ¿cuánto nos da? Menos 4.5 por B2. Ajá, entonces menos 4.5 molar por B2. Y ya, entonces aquí ya hice distributiva. Este de acá, este 2 molar por B2 se mantiene. Y 2.8 molar por 2.5 litros, ¿cuánto nos da? 7. ¿Y qué unidades? Molar por litro. Molar por litro. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que a un lado del igual vamos a dejar todo lo que tenga B2 y al otro lado del igual todo lo que no tenga B2. Entonces, para que no nos enredemos con los signos, pasemos todo lo que tiene B2 al lado derecho del igual y lo que no tenga B2 al lado izquierdo. Entonces, este número, este 11.25 molar por litro, ¿dónde queda? Derecha.
Ahí dónde está. Queda ahí a la izquierda. Dijimos que a la derecha lo que tenga B2. Como este no tiene B2, se queda a este lado del igual, se queda al lado izquierdo. Y como se queda en el mismo lado del igual, no le vamos a hacer ningún cambio. Acá, este menos 4.5 molar por B2, ¿en dónde lo vamos a colocar? A la izquierda como positivo. Ajá, va a pasar, no, sería a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha, a la derecha. Estamos hablando de su derecha, no la de la pantalla, de la de cada uno. Entonces este, como tiene B2, va a pasar al lado derecho. Como aquí está al izquierdo y está restando, entonces pasa al otro lado del igual a sumar. Entonces, pongámoslo aquí al igual, entonces por acá, más 4.5 molar por B2. Este 2 molar por B2. Al lado derecho. Ajá. Lo vamos a pasar al lado derecho. Y si aquí está sumando, entonces pasa al otro lado, ¿va a ser qué? Restando. Ajá. Entonces, menos 2 molar por B2. Y este 7 molar por litro, ¿en dónde lo voy a poner? Al lado izquierdo. Ajá. Y como aquí está al lado derecho y lo voy a pasar para el otro lado, ¿qué le tengo que hacer? Está negativo. Le cambio el signo, muy bien. Como está positivo, entonces pasa a negativo. Listo. Entonces ya separamos todo lo que tiene 2 molar de lo que no lo tiene. 11.25 molar por litro menos 7 molar por litro, ¿cuánto nos da? $4.25. Muy bien, 4.25 molar litro. Y aquí lo que puedo hacer es sacar el B2 como un factor común. Entonces B2, abro paréntesis. ¿Qué le falta a B2 para hacer 4.5 molar por B2? ¿Qué le falta a este para hacer este? ¿4.5 molar? Ajá, muy bien. 4.5 molar. ¿Y qué le falta a B2 para ser igual a esto? 2 molar. Menos 2 molar, ¿no? Listo. Si hago esta operación, ¿cuánto me da? 2.5. 2.5 molar. Y si esto está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado a dividir. O sea que 4.25 molar por litro se dividen por 2.5 molar. Este 2.5 es esta resta. Y esto es igual al volumen 2. O sea que el volumen 2, ¿cuánto es? 1.7. Muy bien. ¿A todos les da 1.7 litros? Sí, profe. Bien. Entonces ya tengo el volumen 2. Ahora, sabíamos, ya desde antes habíamos dicho que el volumen 1 era igual a 2.5 litros menos el volumen 2, o sea, menos 1.7 litros. O sea que el volumen 1, ¿a cuánto es igual? 0.8. Muy bien, 0.8. Entonces vean que ya encontramos volumen 1 y volumen 2. Encontramos el volumen que necesitamos de la solución A
y el volumen que necesitamos de la solución B para preparar 2.5 litros de una solución con concentración 2.8 molar. Chicos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bueno. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en estos últimos 15 minuticos de clase, van a descargar un archivo que está en Moodle que se llama análisis dimensional. Está en el Moodle donde estaba el quiz, abajito del quiz está la lectura. Descárguenlo y, bueno, la idea era hacer la lectura dirigida y luego los ejercicios, pero pues no alcanzamos a hacer ya los ejercicios hoy. Pero entonces, descárguenlo, lo van leyendo, me van preguntando todas las dudas que tengan y en la siguiente clase comenzamos haciendo ejercicios de análisis dimensional. Si de pronto tiene alguno tiene inconvenientes para descargar la lectura, ya se las comparto en la pantalla. Bueno, chicos, ahí ya están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, muchachos. Vayanla leyendo, me van preguntando las dudas que tengan. Los que estén leyendo aquí de mi pantalla, pues me dicen en qué momento necesitan pues que continúe, que vaya.
Chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahora?